Bien, pues estamos en un espacio más dedicado a todo para los lectores, ¿eh? Y esta vez nos encontramos con mi gran amigo Ricardo Vigueras. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cuánto tiempo? Gusto Hace en ya, verte de hace ya nuevo. buen que no nos veíamos. Ahora, gracias a la magia virtual, aquí estamos, ¿eh? Así es, así es. Pues esta vez nos vamos a dedicar a hablar sobre este libro que tengo aquí en mis manos, que lo acabo de terminar hace poco. Un libro fantástico, que es una colección. Bueno, tú me dirás ahora si hablamos de una novela o lo que es una colección de relatos, porque podríamos quizá verlo de ambas formas. Buenísimo. Entonces quisiera que nos comentaras un poco de Un perro muerto en la orilla del camino, ¿eh? Es un libro que habla Sí. sobre Ciudad Juárez, con diferentes historias, personajes que ya han aparecido en otro texto, que por cierto lo tengo aquí conmigo, y algunos de de los que nos ven ahora quizás recuerden este libro, De Vuelta de Rueda tras la Muerte. Pero Ajá. bueno, háblanos de este libro, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo surgió la idea en principio y de qué va? Bueno, a mí me han gustado desde siempre mucho las series y las sagas, ¿eh? Los ciclos de aventuras de personajes. Y bueno, la verdad es que cuando comenzó la violencia en Ciudad Juárez en 2007, yo decidí empezar a escribir una serie de historias acerca de cómo esa violencia nos afectaba a los ciudadanos más comunes y corrientes, ¿no? Y entonces surgió la historia de, bueno, La Vuelta de Rueda tras la Muerte, que es el primer volumen donde hablo de una serie de taxistas que están inmersos en la vida cotidiana de la ciudad con sus peligros, sus riesgos. Y bueno, ese libro fue la primera parte, y luego llegó esta segunda, Un perro muerto en la orilla del camino, el cual fue escrito durante a lo largo de 7 u 8 años, cada uno de los 10 cuentos, y es como la continuación o prolongación de La Vuelta de Rueda tras la Muerte. Nada más que en esta obra me centro entre 2013 y 2017, que fueron los años en los que parecía que la plaza ya había sido ganada y que el narcotráfico y los crímenes de violencia no eran tan intensos, e incluso parecía que la ciudad había vuelto a respirar una especie de paz después de los años de la violencia, de la llamada guerra contra el narco Sí. que emprendiera Felipe Calderón. Entonces estos son 10 cuentos, 10 relatos. Yo he jugado con un formato un poco ecléctico, en el sentido de que yo lo considero cada uno de estos dos libros como un cuentario novelístico, Ujú. porque cada uno de ellos es en el fondo una novela, ¿eh? Es decir, tiene una serie de personajes recurrentes compartidos que cruzan por todos los cuentos. En este segundo libro tiene un poco más de relevancia el personaje de Elvis Presley Marrufo, Sí. que es un taxista de mediana edad, que en su juventud anduvo en Las Vegas haciendo imitador de Elvis y que tuvo muchas novias y que viajó por el mundo y que ahora está pues viviendo su mediana edad, su otoño en Ciudad Juárez, trabajando en el taxi, y también el personaje del Poca Madre, que es un poco el que tuvo más relevancia en el primer volumen. Pero en general, bueno, son estos personajes que me permiten conectar con la mentalidad de la vida cotidiana y de la gente común de Ciudad Ya. Juárez, y a través de ellos, de cómo experimentan la violencia, la inseguridad en esta urbe, contar una pequeña historia de la vida cotidiana de la ciudad. Eso, la vida cotidiana. En principio, cuando empezamos a leer el texto, cuando empecé a leerlo yo, como dices ahora, mencionas los nombres de algunos de los personajes, el Elvis Mm. Presley, el Poca Madre y otros más por ahí, nombres bastante interesantes como la luchadora está, ¿cómo se llama? Eh, Petra Punqueta. entonces, no, vas leyendo, ¿no? El lector, el texto, y creo que podría leerse como en diferentes etapas. Iba a decir niveles, pero etapas. En principio, pues Ujú. me viene obviamente la sonrisa, ¿no? Porque veo la charla tan pícara entre ellos, pero después nos vamos adentrando a a la realidad, ¿no? Como que se desvela, ¿no? Esa situación tan, pues, humorística, quizá, tan light o ligera, pero nos vamos adentrando a la realidad de esta ciudad, ¿no? Una especie así como de film de Buñuel, ¿no? Que los personajes en principio son de una manera, pero nos está diciendo otra realidad muy cruda. Y tú presentas eso, es una realidad bastante noir, negra, ¿no? Ujú. Cruda de esta ciudad, ¿no? ¿Cómo encontraste estos?
esta serie de situaciones, ¿cómo los viste? ¿Qué fue lo que bueno, eso, ¿cómo pudiste encontrar estas diferentes ideas? Porque me imagino que muchas, como de hecho lo decías ahora, hubo un periodo de cuando el periodo de Calderón, y ahora estamos o se está viviendo otra etapa en Ciudad Juárez. ¿Cómo encuentras estas historias y después cómo te decides a presentarlas en estos relatos? Bueno, las historias vienen. Esto es, como decía Patricia Highsmith, a veces le preguntaban esto también. ¿Y a usted cómo se le ocurren las historias? Y ella decía nada más, "Pues son como pájaros que llegan a posarse en la cornisa de la ventana, ¿no? Y entonces los ves y luego la idea del pájaro desaparece. Te quedas con esa imagen. Y así es, digamos que poco a poco las historias van llegando, voy quedándome con algunas de ellas y esas me enganchan y decido desarrollarlas durante más tiempo, desarrollarlas por escrito. Los primeros suelo pensar mucho en qué historia voy a contar y una vez que la tengo ya muy clara, voy y la escribo y por supuesto con todo el retrabajo posterior que requiere. Y bueno, sí, lo de Buñuel es interesante porque Buñuel es muy próximo a cierto humor negro español, ¿sí? La literatura española, por ejemplo, la cultura española no se concibe sin el humor. Desde, bueno, te podría decir desde el Lazarillo de Tormes, pero posiblemente desde mucho antes, desde el romancero tradicional, desde la canción popular y llega hasta el día de hoy, ¿no? Con, ¿qué te puedo decir? Pedro Almodóvar, por ejemplo, que es un heredero también de esa vena. Y había mucho de humor negro en Luis Buñuel, ¿sí? Sí. Que él hereda de toda esa enorme tradición, por ejemplo, el Quijote, ¿por qué nos hace reír el Quijote? Pero al mismo tiempo el Quijote nos hace reír, pero nos mortifica, porque es un humor cruel. Nos reímos del pobre Don Quijote, pero nos vemos reflejados y en esa crueldad nos vemos reflejados. Entonces, de alguna forma, el humor es algo indisociable, o sea, o lo tienes o no lo tienes. Si tú eres una persona que ve la vida con cierto sentido del humor, aunque sea un humor negro, es algo que no puedes impostar. ¿Naces con eso o no naces con eso? Es algo que se te da o no se te da. Y en mi caso pienso que tiene además mucho que ver con la manera de vivir la ciudad. No quienes vivimos en Juárez, no la vivimos al 100% eh, con, con el Jesús en la boca todo el tiempo, ni con el peligro amenazante todo el tiempo sobre nuestras corvas, sino que intentamos vivir esa especie de existencia cotidiana donde se mezcla todo, se mezcla el llevar cuidado, se mezcla el saber que en cualquier momento puede acontecer un hecho dramático o peligroso con el seguir amando, seguir viviendo, seguir riendo, seguir saliendo, seguir yendo a ver a los amigos, a la familia. Y llega un momento en que lo que sucede es que uno somatiza la violencia. La violencia se queda convertida en una especie de segunda piel a la que te acostumbras. Y a partir de ahí entran unas dinámicas de vida cotidiana a través de la violencia que, que es importante subrayar y que existen en Juárez y en otras ciudades de México. Sí. De hecho, Juárez, la ciudad Juárez podría ser el gran personaje, ¿no? Del texto de la novela o de la serie de relatos, porque está ahí presente en todos ellos. Pero dime tú si un lector de Estados Unidos o de Centroamérica, Sudamérica, Europa, en España en particular, claro, el lector va a descubrir, va a entender un poco, digámoslo así, un poco, qué es lo que se puede encontrar en Ciudad Juárez, pero ¿qué hay de ese lector que está lejos de ese espacio, eh, con el que se pueda relacionar con estas historias? Lo digo porque en el fondo todas las historias presentan una problemática universal, ¿no? Sí. Entonces, se pueden relacionar los lectores con estas historias, con lo que se presenta aquí, Ricardo. Yo pienso que sí, porque creo que muchas de las historias están vinculadas con ciertos eh, espacios críticos en los que nos movemos, ¿sí? Con ciertos retos íntimos, personales. Por ejemplo, hay un cuento acerca de lo que podríamos llamar andropausia, ¿no?
que es un cuento que está planteado como una especie de mini tesis, Mm, que es que moral de príncipes y moral de esclavos. Eh, Hay cuentos que evocan el abuso infantil, que es algo que es una lacra terrible. Es ujú. decir, yo pienso que sí hay un intento de universalizar ciertos riesgos, ciertos peligros, ciertas vivencias de la vida cotidiana del hombre y de la mujer, y que eso quizá pueda ser, pueda generar interés en lectores externos a esa realidad. Finalmente, la literatura, dicen que si quieres ser universal, habla sobre tu pueblo. Hay muchos elementos que convierten la vida cotidiana de Ciudad Juárez en algo que nos vincula con la universalidad del hecho de que tenemos que vivir y finalmente morir. Entonces, esto es algo con lo cual yo me relaciono a través de los paradigmas de la novela negra, ¿sí? Este segundo libro, así como el primero, así como el tercero, que llegará en su momento, están enmarcados dentro de lo que es la novela negra. Nada más que no es una novela negra de policía o detective, sino más bien una de esas novelas negras que intentan retratar una realidad social que es oscura y perturbadora. Ya, ya. Oye, Ricardo, y una pregunta ya un poco pensando en cómo es que surgen los personajes. Esta serie, perdón, de personajes que aparecen, de los taxistas, ¿son Mm, personas que tú conoces en realidad? ¿Son parte de y lo estoy diciendo también pensando un poco en el colectivo, ¿cómo se llama? El colectivo Zurdo Mendieta. sí, ¿Hay el algunos fútbol. de ellos que participan por allí o cómo es que surgen estos personajes? Bueno, estos personajes surgen del conocimiento de haber montado en taxi, de hablar con los taxistas a lo largo de muchísimos años. ¿Sí? Los taxistas son muy platicadores. Les gusta mucho charlar con el pasajero, también para conocerlo y saber si el taxista, hoy día llevar un taxi puede ser un oficio de mucho peligro. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. los taxistas conocen muy bien lo que se mueve y lo que no se mueve dentro de una ciudad, a qué Mm. lugares ir, en qué determinadas zonas. Son muy platicadores, les gusta mucho compartir información. Y ese carácter un poco populachero me agrada, ¿verdad? Sí, Están basados en, pues, en personas que he conocido, pero básicamente son personajes de ficción, ya. ¿no? Claro, hay un momento en que yo juego acerca de que estos taxistas van a visitarme a mi casa y entonces alguno de ellos, el poca madre, me reprocha que yo esté lucrando con sus aventuras, que es una crítica que yo hago un poco sarcástica hacia cuando el gobierno impulsaba a las madres de las chicas desaparecidas a protestar contra los que cantaban estos corridos de las mujeres desaparecidas, de los feminicidios, diciendo que estos grupos estaban lucrando con su tragedia, que es una forma muy perversa de verlo, ¿no? Es decir, el arte se manifiesta a través del drama y de la tragedia y no necesariamente está buscando el lucro, sino hacer una denuncia, ¿sí? Entonces, bueno, hay un momento en que efectivamente se mezcla este juego de realidad y ficción, que es algo que existe desde siempre en la literatura, Ya. posiblemente desde la Ilíada y de la Odisea, en que de pronto los personajes de ficción eh, se ven a sí mismos como personajes literarios, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en la Odisea con Ulises, ¿no? Con Odiseo en un cierto momento. Y entonces, bueno, se juega un poco con la realidad y la ficción. Me gusta mucho mezclar ambas cosas eh, porque pienso que la realidad es algo muy relativo, ¿sí? Que la realidad no existe, es algo siempre cambiante. Entonces, bueno, también muchos de estos cuentos tratan de personajes con los que uno como creador está en contacto permanente, dialoga permanentemente. Y hubo una época durante la pandemia, por ejemplo, en que yo estaba dando clases a través de la virtualidad y veía a mis estudiantes reducidos a una medallita con su cara, Cierto. ¿no? Con su emoticón. Llegó un momento en que yo pensaba, son más reales para mí mis personajes de ficción que mis estudiantes que están ahí del otro lado de la pantalla, ¿no? Porque con mis personajes convivía desde que me levantaba hasta que me acostaba y aún después. Entonces, claro, eso ya forma parte del juego tan rico de escribir y de inventar personajes, que es convivir con criaturas de ficción hasta que llegan a ser tan reales como los mismos personajes de tu vida real, tu vida cotidiana.
Ya, ya, y además que, como decías hace un momento, apareces tú también en el texto, el Pidia aparece Aparece ahí ella también. también, sí, Sí, mezclada con personajes pues ya muy entrañables. sí, rápido para mencionarle a los que nos escuchen, el Pidia García, esposa también de Ricardo Vigueras, es autora de varios libros de cuentos, Ajá. y aparece por aquí también en la historia, ¿no? Muy interesante y además, sí, presentas esas historias eh, pues así muy gruesas, ¿no? Que te digo, yo cuando empezaba a leerlos, claro, veía los personajes, la chispa de la charla entre ellos, ¿no? El humor que aparece, pero después me aparecía la realidad, ¿no? Y a mí se me hace muy, muy interesante, me gustó mucho la portada del libro, porque pues, Ujú, aparece la máscara, como tú decías hace poco, ¿no? Estamos a lo mejor con el humor del mexicano ahora, ¿no? Por el libro, tú lo decías de los ujú. españoles, pero tras esa máscara aparece, ¿no? Esas realidades tan crudas. Eh, Rapidito, Ricardo, si me permites, voy a mencionar un par de libros que me han llegado y para darle también promoción a estos Claro libros. que sí. Uno de ellos es este de George Cole, ¿no? Acaba de escribir este libro también de cuento, ¿no? Cadáveres en la oscura ciudad y otros relatos, ¿no? Un libro Ah, qué bien. de ficción cyberpunk noir, ¿no? Me acaba de llegar, es mi tarea para las vacaciones ahora de fin de curso, que lo voy a empezar ya pronto, pero bastante les recomiendo esta lectura, ¿no? Eh, un libro de cuentos. Y este otro libro, eh, este no es de ficción, este es un libro Norte Negro, 14 miradas a una narrativa criminal mexicana, de Gerardo García Muñoz, ¿no? Es un Ujú, libro que hace un recorrido por la historia de la literatura negra mexicana, un libro muy, muy bueno. He leído algunas partes, también es un libro reciente, pero recomendable. Así que, bueno, Ricardo, eh, nos hablabas tú que este es el segundo libro, entonces podemos esperar un tercer libro. sí, eso es lo que estoy trabajando ahora, muy lentamente. Yo ahora mismo tengo una novela concluida, lista para ser movida, para lo que haga falta. No tiene nada que ver con este ciclo de la muerte y el taxi. Eh, Pero y también dentro del género mientras, negro. sí, sí, completamente negra. Ya. Es una novela completamente negra. Es una nueva visión del personaje de los personajes de Bonnie and Clyde, pero que surgen desde Juárez, se internan por el estado de Chihuahua, viajando por todo el estado y, bueno, inmersos en una serie de peripecias y de avatares. Esa novela pues está concluida y mientras tanto estoy diseñando lo que sería este tercer libro de El taxi y la muerte y de las historias cotidianas de Ciudad Juárez. Y bueno, digamos que tengo entretenimiento para este año y el siguiente. Así que a ver si durante este año conseguimos colar la novela, La senda de la eternidad se titula, y a ver si para 2024 la tenemos ya lista. Y mientras tanto continúo en el tercer volumen de la trilogía de los taxistas y de las vidas cotidianas de Ciudad Juárez, porque digamos que ya me he encariñado con los personajes, el contexto social, el contexto económico y político se prestan a contar muchas historias nuevas y pues en principio sería el final de la trilogía, pero nunca se sabe. Mm, Siempre habrá oportunidades de volver, ¿sí? sí. A esta vida cotidiana en Ciudad Juárez, que es mucho menos llamativa de lo que muchas veces las películas o las novelas nos presentan. Sí. Pues este sin duda alguna que es un libro de bastante interés, bastante bueno. Ajá, Me gustó muchísimo y obviamente creo que lo vamos a recomendar, ¿no? claro, Eh, Un perro muerto a la orilla del camino. ¿Eh? Y obviamente el primero que mencionabas, la primera parte, digámoslo así, es este otro, sí, a vuelta de ruedas tras la Vuelta de muerte. Rueda, tras la muerte. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Nada más decir que, bueno, que un perro muerto en la orilla del camino se puede encontrar
en librerías de internet, en todas ellas, tanto en México como en Estados Unidos, como en España, como en otros, de esas librerías que ya todos conocemos, ¿verdad? Y en fin, pues muchas gracias. Yo también voy a conseguir el libro de Gerardo García, yo creo que lo voy a tener dentro de poco en mis manos, y el de George Cole, como no. Sí, Imagino que también podrá comprarse en algunas librerías virtuales, así que sí, por ahí sí, lo vamos a así estar es. buscando. Y seguramente nos están viendo, así que ellos ya sabrán, igual Muy se ponen bien. en contacto contigo. Y bueno, pues decirle también a ustedes que nos escuchan que lo tradicional en estos casos, ¿no? Háganle clic al like, ¿no? Suscríbanse a Ah, este canal. Y si surge cualquier pregunta, por favor pónganla en la sección de comentarios y Ricardo seguramente los podrá leer esos comentarios, preguntas que tengan y claro que sí. hacerles, ¿no? Si me permites, también podría poner tu correo electrónico o alguna manera de que te pueda contactar la Mira, mi gente que correo esté viendo. electrónico es perfectamente compatible. También en esto, mi Facebook, por ejemplo, mi dirección de Facebook o de Twitter. Si acaso más al rato te paso todas esas direcciones, ¿no? Eso, perfecto, para ponerlas ahí en la descripción del video Mm, y bueno, pedirle otra vez a la gente que haga sus preguntas, comentarios, ¿no? Que aparezcan por ahí en el video y seguramente que Ricardo las podrá leer y contestarlas, ¿no? Así que claro Ricardo, que sí. muchísimas gracias y ya estaremos No, muchas gracias en a ti contacto por el contigo. espacio y la oportunidad. Y bueno, pues seguiremos en contacto con estos avatares librescos. Claro, claro que sí. Pues un saludo a todos, gracias y a ponernos en contacto, ¿eh? Hasta luego, chaucito. Venga, Rodrigo, muchas gracias. Gracias.